Buenos días a todos, soy Eva Alonso y una vez más vamos a hablar de algunas de las cuestiones relacionadas con el impuesto sobre la renta que puede generar dudas o que se han cambiado criterios recientemente que es necesario conocer. Vamos a empezar hablando, dentro de los rendimientos del trabajo, de la reducción por rendimiento irregular en el caso de la resolución por mutuo acuerdo de la relación laboral. Como ya sabemos, cuando se produce la extinción de una relación laboral, en el caso del despido, la indemnización que la empresa paga al trabajador hasta la cuantía obligatoria marcada por la normativa aplicable constituye una cantidad exenta, siempre que no supere los 180.000 euros. Por tanto, si existe un despido y como consecuencia de ese despido se paga una indemnización al trabajador que es obligatoria, que no supera el límite de la cuantía obligatoria según ley y además no supera los 180.000 euros, esa cantidad para el trabajador está exenta. En aquellos casos en que se produce una resolución de la relación laboral por voluntad del trabajador, como ya sabemos también, no existe derecho a indemnización, pero puede suceder que la empresa, por la razón que sea, decida pagar una cantidad en concepto de indemnización al trabajador. En esos casos, la indemnización que el trabajador percibe y que es fruto totalmente de esa voluntad de la empresa, puesto que no está obligada a pagarla, aquí ya no se aplica la exención, sino que esa cantidad estará sujeta a tributación en el impuesto sobre la renta del trabajo. Lo mismo sucederá en aquel caso de cuantías de indemnización como consecuencia de un despido, pero que superen los 180.000 euros y que por tanto ya queden fuera del ámbito de aplicación de la exención. Bueno, en ambos casos, una de las características comunes de este tratamiento especial es que requieren que el trabajador no vuelva a vincularse con la empresa de alguna manera. En el caso de la reducción por rendimiento irregular, que supone aquellas cantidades que la empresa paga al trabajador de forma voluntaria cuando se extingue dicha relación laboral por voluntad del propio trabajador, repito, sería aquel caso en que el trabajador marcha voluntariamente de la empresa, por tanto no le corresponde ninguna indemnización, pero la empresa decide pagarle voluntariamente una indemnización. Al pagarse voluntariamente, cae fuera del ámbito de aplicación de la exención, que solo está pensada para aquellas indemnizaciones que se pagan de forma obligatoria y, por tanto, el trabajador tendría que tributar por esa cantidad percibida. En la medida en que esta cantidad pueda considerarse un rendimiento irregular, tendrá derecho a esa reducción del 30% que corresponde a los rendimientos irregulares. ¿Cuál es la posición del TEAC mantenida a mediados del año 2019, como os he indicado aquí? Pues que esa reducción no procede en aquellos casos en que el trabajador vuelve a trabajar para la misma empresa de la que ha marchado voluntariamente. Esto es uno de los requisitos de la norma que ya conocíamos, pero el punto interesante que os quería comentar de esta resolución del TEAC es que ese derecho a la reducción se pierde cuando el trabajador vuelve a tener vinculación con la empresa independientemente del tipo de vinculación de que hablemos. O sea, para perder la reducción no es imprescindible que el trabajador vuelva a tener un contrato laboral, sino que cualquier otro tipo de vinculación, caso típico el de un contrato mercantil, una vinculación meramente como profesional a nivel mercantil sin contrato laboral, esa vinculación también supondría la pérdida de la reducción que se aplicó el trabajador en su renta en el momento de percibir la indemnización. Por tanto, en la reducción en estos casos de extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador, la reducción se pierde cuando existe esa nueva vinculación con la empresa en el futuro, tanto a través de un contrato laboral normal y corriente como cuando la vinculación es a través de otro tipo de forma o contrato mercantil como profesional autónomo. Así lo ha establecido en esta reciente posición del TEAC de 14 de mayo del 2019.
En el caso de la exención que tenemos derecho a aplicar en aquellos casos de extinción de la relación laboral, en esos casos también el artículo 7 en su listado de exenciones, cuando hace referencia a este caso, exige expresamente la desvinculación del trabajador para considerar la indemnización como exenta. Por tanto, aquí quería llamar la atención que tanto en el caso de la reducción como en el caso de la exención, lo que tenemos que vigilar es, de cara a futuro, que si esa revinculación se produce, nos demos cuenta que hay que regularizar el periodo en que se aplicó o bien la reducción o bien la exención, porque se pierde el derecho a la misma cuando esa nueva vinculación se produce. Es muy fácil. En el momento en que la extinción se produce, se cobra la indemnización, se aplica la exención, se aplica la reducción, pero es fácil que después, a futuro, ese trabajador, si existe, si nos encontramos en el caso de que exista esta nueva vinculación, pues quizá, como digo, es fácil no darse cuenta o no caer en la necesidad de corregir la aplicación de la exención o de la reducción que se hizo en su día y, claro, ya no estaríamos en una posición correcta. Otra de las cuestiones que también nos quería comentar es la que tiene que ver con los gastos por movilidad del trabajador. Como ya sabemos, existen la posibilidad de ampliar los gastos de 2.000 euros a que tienen derecho todos los trabajadores cuando existe una situación de un desempleado que está inscrito en una oficina de empleo y acepta un puesto de trabajo en otro sitio que exige el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio. En ese caso, esos gastos de 2.000 euros a que tienen derecho todos los trabajadores se amplían en 2.000 euros adicionales el año en que se produce el traslado y el siguiente. ¿Cuál es la característica de este gasto adicional que os quería comentar hoy? Pues que ese gasto adicional, esos 2.000 euros adicionales que te puedes restar, tienen como límite el rendimiento neto obtenido por el trabajo que ha requerido el traslado. De manera que si lo que tú has ganado, lo que el trabajador ha ganado en ese trabajo que ha requerido el traslado no supera los 2.000 euros o es inferior a 2.000 euros, la reducción de este gasto tiene como límite el rendimiento obtenido. Vamos a ver un ejemplo de cómo Renta G actúa en este caso. Vamos a suponer que tenemos un trabajador que tiene una serie de rendimientos normales, por ejemplo, que trabaja durante unos meses durante el año, recibe un salario normal en esa condición de trabajo cerca de su domicilio sin más especialidad, pero luego esa persona pierde su trabajo, va a una situación de desempleo y cuando está en la situación de desempleo consigue un trabajo en otro municipio que exige el traslado de su domicilio, es decir, que se dan las circunstancias que le van a dar derecho a la aplicación de ese gasto adicional. En ese caso, si nosotros, por ejemplo, a este rendimiento de 20.000 euros, que a nivel neto nos queda en 18.000, le aplicamos el gasto adicional por movilidad geográfica, observaremos que aquí se nos aplica el gasto de 2.000 máximo integral. Pero si por el contrario, como yo estaba indicando, nos encontramos con un trabajador que tiene este rendimiento normal y que luego traslada a otro domicilio como consecuencia de la aceptación de ese puesto de trabajo su residencia y por tanto gana en ese segundo trabajo 1.500 euros que netos se quedan en 1.000 con unos gastos de seguridad social, por ejemplo, de 500, le aplicamos a este contrato exclusivamente la reducción por movilidad geográfica, marcando esta casilla, nos encontramos que a la hora de aplicar la reducción, el máximo que aplica son los 1.000 euros que se corresponden con el rendimiento neto
obtenido de ese segundo puesto de trabajo que es el que ha requerido la movilidad geográfica. Por tanto, la reducción de ese gasto por movilidad geográfica tiene como límite máximo el rendimiento neto obtenido de ese trabajo que ha requerido el traslado, no el rendimiento neto total obtenido en el año por el trabajo. Esto supone evidentemente una complicación en su cálculo que por esta vía pues Rentaje nos lo facilita. Otra de las cuestiones que también podemos comentar y que tiene una problemática similar es la que supone el caso de aquellos trabajadores que tienen una situación de trabajador discapacitado en activo. Sabemos que en estos casos pueden aplicarse unos gastos adicionales de 3.500 euros como regla general o 7.750 en caso de personas discapacitadas, trabajadores activos que necesiten ayuda de terceras personas o tengan movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Bueno, pues lo que os quería comentar es que también este gasto pensado para los trabajadores discapacitados en activo tiene como límite el rendimiento neto obtenido en puestos de trabajo o durante el tiempo que ese trabajador está en la posición de trabajador discapacitado en activo. No se aplica sobre el total de rendimientos obtenidos por el trabajador. Por tanto, si nosotros hemos obtenido un rendimiento neto inferior a estos 3.500 o a estos 7.750 euros, según cuál sea nuestra situación, el máximo que nos podemos aplicar por ese gasto será el rendimiento neto obtenido. Vamos a ver con un ejemplo también cómo Rentaje calcula esta aplicación. Bueno, primero de todo tendríamos que marcar a nuestro declarante como declarante con una discapacidad, por ejemplo, de un 40% y en el que se produce esa característica, o sea, es un trabajador con minusvalía en activo. Esto ya va a suponer que se pueda aplicar ese gasto adicional, como le hemos puesto un 40, de 3.500 euros. Y no hemos marcado, atención aquí que no lo he comentado, no hemos marcado que requiera ayuda de terceras personas o que tenga movilidad reducida. Simplemente un trabajador con minusvalía en activo. Vale. Nos vamos a los rendimientos del trabajo. Si nosotros ahora, por ejemplo, aplicamos un rendimiento normal neto de 18.000 euros, como nosotros le hemos marcado a este trabajador como trabajador discapacitado en activo a la hora de darle de alta, ¿no?, en el declarante con sus características, nuestro rendimiento neto en este caso es 18.000 y la reducción que nos corresponde aplicar en concepto de gastos por trabajador discapacitado en activo coge el máximo, 3.500. Pero en el caso de que el rendimiento que hemos obtenido como trabajador discapacitado en activo sea inferior, vamos a suponer en este caso que nosotros primero obtenemos este rendimiento en un momento del año en que todavía no tenemos ese carácter de trabajador discapacitado en activo, marcamos por tanto esta casilla, no aplicar gastos deducibles por trabajador discapacitado en activo, y luego obtenemos otro rendimiento en el cual sí que aplicamos el gasto adicional como trabajador discapacitado. Cuando en ese rendimiento la cantidad neta obtenida es inferior a 3.500 euros, vamos a suponer que ganamos o que obtenemos 1.500 con unos gastos básicos de seguridad social de 200. Aquí no marcamos la casilla de no aplicar, por tanto el programa nos aplicará automáticamente la reducción, pero ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora, a la hora de ver cuál es la reducción por esa característica de trabajador discapacitado en activo que se nos aplica, esa reducción o gasto es solo de 1.300 euros, correspondiéndose con el rendimiento neto
1.500 menos 200 de gasto de seguridad social, obtenido en esa situación de trabajador discapacitado. Es decir, no se debe aplicar la reducción por este concepto o los gastos por este concepto sobre el volumen total de rendimientos obtenidos por el trabajador, salvo que esa característica de trabajador discapacitado en activo se dé en todos esos rendimientos. Si se da el caso, por ejemplo, de que una parte del año se declarara discapacidad o se está en una situación de discapacidad que permite la aplicación del gasto y otra parte del año no, hay rendimientos que dan derecho a este gasto adicional, hay rendimientos que no, pues el máximo de gasto que podremos aplicar será el que corresponde al rendimiento neto obtenido durante esa situación de trabajador discapacitado en activo. La siguiente cuestión que podemos comentar es la que tiene que ver, por último, con una posición reciente adoptada en febrero de 2020, o sea, este año, por el propio TEAC, por el Tribunal Económico Administrativo Central, para esta cuestión que siempre había resultado un poco controvertida. ¿Qué pasa con aquellas retenciones que han sido ingresadas por la empresa en la agencia tributaria sobre salarios que el trabajador no ha cobrado? Claro, aquí la duda que se nos plantea es, por una parte, esas retenciones están en Hacienda, por tanto la empresa las ha ingresado y la empresa ha cumplido esa parte y Hacienda tiene ahí un dinero que no le pertenece porque es una retención que corresponde, por tanto, al trabajador de esa empresa. Pero, sin embargo, la normativa nos dice que la deducibilidad de las retenciones está vinculada o está condicionada al abono de las rentas sometidas a esa retención. Claro, aquí nos encontramos en un caso en que, vale, la retención está ingresada, como decimos, el dinero está en Hacienda, pero el trabajador no ha obtenido el salario correspondiente a esa retención. Claro, la cuestión es, ¿se puede restar o no esa retención en la declaración de la renta del trabajador que no ha cobrado su salario? Bueno, pues como os decía, en reciente resolución del TEAC de febrero de este mismo año, el TEAC unifica criterio y dice que en aquellos casos en los que determinadas rentas del trabajo no fueron satisfechas por el obligado al pago de las mismas en el ejercicio en que resultan exigibles, supongamos, yo tenía que cobrar el salario en 2019 y todo o parte de ese salario de 2019 no lo he recibido, la empresa no me lo ha pagado, pero sin embargo la empresa ha aplicado la retención para cumplir y la ha ingresado en Hacienda. En esos casos no puede el trabajador en ese ejercicio, como ahora no, que estamos haciendo la declaración de renta del 19, y en tanto los atrasos sigan sin pagarse por aquel, deducir las retenciones correspondientes a tales rentas, aunque el importe de dichas retenciones hubiera sido ingresado en la hacienda pública por el empleador y el obligado al pago, por tanto, de las rentas exigibles insatisfechas, no pagadas. O sea, en ese caso, la hipótesis sería esta: hay unos salarios pendientes de cobro por parte del trabajador, correspondientes, por ejemplo, al año 2019. Sobre esos salarios, la empresa, a pesar de no habérselos pagado al trabajador, sí que la parte de retención la ha ingresado cumpliendo su obligación con la agencia tributaria. Bueno, pues el trabajador, a la hora de hacer su declaración del 2019, no podría restarse las retenciones correspondientes a esos